Casi no hay nada que no sirvamos aquí. Tenemos buffets fríos y calientes con múltiples platillos, carnes y postres. Pavo cortado a la orden, jamón y asado. Además, puede ordenar steaks, chuletas, pollo y salmón directo de la parrilla. Ya vienen los steaks, ¿todo bien? Y eso sin contar el desayuno. Tenemos muchos cocineros y son tantos los alimentos que ofrecemos que siempre trabajan a toda capacidad. Ellos siempre deben estar alerta y yo también. Trabajo en Charlie's desde hace mucho tiempo. Empecé como mesera y poco a poco subí, y en mi carrera tomé todos los cursos de seguridad de los alimentos habidos y por haber, además de cursos de administración y entrenamiento. Quería tomar todos los posibles porque hay mucho que aprender, muchos temas y muchos conocimientos que transmitir a los empleados. Aprendí 2 lecciones básicas desde el principio. La primera fue desarrollar una visión perfecta en los ojos que tengo en la nuca. Y la segunda fue entrenar bien a los empleados para poder confiar en que sus destrezas y sus ojos protegerán la seguridad de los alimentos y evitarán problemas. Porque después de recibir y almacenar los alimentos para mantenerlos seguros, debemos prepararlos, cocinarlos, enfriarlos, recalentarlos y servirlos con la misma atención y cuidado. Tenemos que hacer esto porque los peligros de contaminación cruzada y de abuso de tiempo y temperatura son mayores en estos puntos del camino de los alimentos. Para prevenir estos peligros debes saber cómo descongelar alimentos, cómo preparar alimentos específicos, cómo descongelar alimentos y los requerimientos de cocción de alimentos específicos, la manera correcta de enfriar alimentos, recalentar alimentos, mantener alimentos y servir alimentos. Empecemos por los alimentos que sacó del congelador. Al descongelar los alimentos están en la zona de temperatura de peligro y debido a esto, los microorganismos en los alimentos crecerán. Para prevenirlo, asegúrese de que los alimentos no se descongelen a temperatura ambiente. Hay 4 métodos para descongelar alimentos potencialmente peligrosos. Son los que necesitan control de tiempo y temperatura para proteger la seguridad de los alimentos. Puede descongelar los alimentos en un refrigerador a 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o menos. Puede sumergirlos bajo un chorro de agua potable a una temperatura de 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados o menos. Puede usar un horno de microondas, pero solo si el alimento se va a cocinar inmediatamente después de descongelarlo. Y lo puede hacer como parte del proceso de cocción, pero recuerde que el producto debe alcanzar la temperatura interna mínima requerida para la cocción. La preparación es el paso siguiente en el camino de los alimentos, y aquí también debe tomar precauciones. Empecemos por las ensaladas con alimentos potencialmente peligrosos. Las ensaladas con pollo, atún, huevo, pasta y papa han estado involucradas en brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Usualmente estas ensaladas no se cocinan después de prepararlas, por eso no hay manera de eliminar los microorganismos que se introdujeron durante la preparación. Pero si sigue estas pautas para la preparación, reducirá los peligros relacionados con ellos. Primero, si hace ensaladas con sobras como pasta, pollo o papas, asegúrese de eliminar los peligros potenciales. O sea que estos ingredientes solo se deben usar si se cocinaron, mantuvieron, enfriaron y almacenaron correctamente. Además, debe asegurarse de que no hayan rebasado su fecha de caducidad. Entre los alimentos potencialmente peligrosos están los huevos y las mezclas de huevos porque fomentan el rápido crecimiento de microorganismos. Si prepara platillos con huevos que no se cocinan o que se cocinan muy poco, puede usar huevos en cascarón pasteurizados o productos de huevo. Puede hacer esto con la mayonesa, el eggnog, el aderezo para ensalada César y la salsa holandesa. Y siempre se deben usar huevos pasteurizados al servir productos a poblaciones con alto riesgo. Al preparar frutas y verduras, debe seguir todas estas pautas al pie de la letra. Asegúrese de que las frutas y verduras no toquen las superficies que tienen contacto con carne y aves crudas. Por eso debe preparar las frutas y verduras lejos de carne, aves y huevos crudos y de los alimentos cocinados y listos para comer. Y debe limpiar y sanitizar el espacio donde trabaja y los utensilios que va a usar para la preparación.
Después debe lavar bien las frutas y verduras bajo un chorro de agua para eliminar la tierra y otros contaminantes. Después de esto puede empezar a cortar, cocinar o combinarlas con otros ingredientes. Debe poner atención especial a las verduras con hojas como las lechugas y las espinacas. La tierra y otros contaminantes se pueden esconder entre las hojas, por eso debe quitar las hojas de afuera y desarmar completamente los productos y luego enjuagarlos bien. Ahora, pasemos a la cocción. La única manera de reducir los microorganismos de los alimentos hasta niveles seguros es cocinarlos a la temperatura interna mínima requerida. Esta temperatura se debe alcanzar y mantener por un tiempo específico. Esta temperatura varía de un producto a otro. Use un termómetro con una sonda del tamaño apropiado para asegurarse de que el producto alcance la temperatura interna mínima requerida durante el tiempo correcto. Y recuerde que hablo de la temperatura interna de los alimentos, no de la temperatura programada del horno. Al revisar las temperaturas, hágalo siempre en la parte más gruesa del alimento. Tome por lo menos 2 lecturas en lugares distintos. Aunque la cocción puede reducir la cantidad de microorganismos de los alimentos hasta niveles seguros, no destruye las esporas ni toxinas que producen los microorganismos. Por eso es crítico manejar los alimentos con seguridad antes de cocinarlos. Así no hay tiempo para que se formen esporas y toxinas. Pero hay diferentes requerimientos de cocción para alimentos específicos. Todas las aves, incluyendo pollo, pavo y pato enteros y molidos, se deben cocinar a una temperatura interna mínima de 165 grados Fahrenheit, 74 grados centígrados por 15 segundos. Si va a hacer carnes, pescados, aves y pasta rellenos, debe cocinarlos hasta que alcancen una temperatura interna mínima de 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados por 15 segundos. Y la carne molida, como la carne para hamburguesas o salchichas, debe cocinarla hasta que alcance la temperatura interna mínima de 155 grados Fahrenheit, 68 centígrados por 15 segundos. Si cocina carnes inyectadas como jamón en salmuera y asados con sabores inyectados, debe cocinarlas hasta que alcancen una temperatura interna mínima de 155 grados Fahrenheit, 68 centígrados por 15 segundos. Con la carne de cerdo, res, ternera y cordero, asegúrese de que los steaks y las chuletas alcancen una temperatura interna mínima de 145 grados Fahrenheit, 63 centígrados por 15 segundos. Cuando cocine asados, deben alcanzar una temperatura interna mínima de 145 grados Fahrenheit, 63 centígrados y mantener esa temperatura 4 minutos. El pescado se debe cocinar hasta que alcance una temperatura interna mínima de 145 grados Fahrenheit, 63 centígrados por 15 segundos. Las pautas son otras para huevos, y las podemos dividir en 2 categorías: servicio inmediato y mantenimiento caliente. Si los va a servir de inmediato, los debe cocinar a una temperatura interna mínima de cocción de 145 grados Fahrenheit, 63 centígrados por 15 segundos. Pero si los va a mantener calientes hasta que los sirvan, los debe cocinar a una temperatura interna mínima de 155 grados Fahrenheit, 68 centígrados por 15 segundos. Al cocinar en el microondas alimentos potencialmente peligrosos como huevos, aves, pescado y carne, la temperatura interna mínima debe ser de 165 grados Fahrenheit, 74 centígrados. Cubra los alimentos, gírelos o agítelos a mitad de la cocción. Y después de cocinarlos, déjelos reposar por lo menos 2 minutos para que la temperatura se estabilice. Pero no solo se tienen que vigilar las temperaturas de cocción, el enfriamiento es igual de importante. Los alimentos potencialmente peligrosos se deben enfriar de 135 a 70 grados Fahrenheit, 57 a 21 centígrados en menos de 2 horas. Y después de 70 a 41 grados Fahrenheit, 21 a 5 centígrados o menos en las 4 horas siguientes. Recuerde, es un proceso de 2 etapas, 2 horas y 4 horas. Ambas etapas son muy importantes y es crítico que ponga atención al reloj, especialmente en la primera etapa, porque aunque los microorganismos crecen bien en la zona de la temperatura de peligro, crecen más rápido en temperaturas entre 125 y 70 grados Fahrenheit, 52 y 21 centígrados. Los alimentos deben pasar este intervalo de temperatura rápido para reducir el crecimiento. Al enfriar los alimentos a 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados en menos de 2 horas, pasan por la parte más peligrosa de la zona de temperatura de peligro con rapidez y seguridad.
Si el alimento no llega a los 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados en menos de 2 horas, tendrá que desecharlo o recalentarlo y enfriarlo de nuevo. Son tiempos y temperaturas confiables, pero debe compararlos con los requerimientos locales. Ahora, al hablar de enfriar alimentos, digamos lo que no se debe hacer. No ponga a enfriar grandes cantidades de alimentos calientes en el refrigerador. Los refrigeradores son para mantener fríos los alimentos fríos. No son para enfriar rápido los alimentos calientes. Además, al poner alimentos calientes en el refrigerador, se podría elevar la temperatura interna. Usted podría calentar el interior y poner en peligro el resto de los alimentos almacenados. Antes de empezar a enfriar alimentos, debe reducir el tamaño de la porción para que pueda trabajar mejor. Así se puede enfriar más rápido. Corte los alimentos grandes en porciones pequeñas o divídalos entre recipientes más pequeños o bandejas poco profundas. Después de esto, hay muchas maneras de enfriar alimentos con rapidez y seguridad. Estos son los 3 métodos más comunes. 1. Puede poner el alimento en un baño de agua helada. Divida los alimentos en recipientes más pequeños y métalos en un fregadero o una olla grande llenos de agua con hielo. Luego agite los alimentos con frecuencia para que se enfríen más rápido y parejo. 2. Los alimentos se enfrían más rápido si los agita con una pala de hielo. Las palas de hielo son huecas y se pueden llenar con hielo o con agua y después congelarlas. 3. Puede poner los alimentos en un abatidor o blast chiller o en un enfriador giratorio. Los abatidores envían aire frío a alta velocidad sobre los alimentos para dispersar el calor. Son para enfriar grandes cantidades de alimentos como bandejas de chili. Cuando pueda, use una combinación de estos métodos para enfriar los alimentos más rápido. Es todo sobre el enfriamiento. Recalentar correctamente los alimentos también es importante. Los alimentos potencialmente peligrosos previamente cocinados que se recalienten para mantenerlos calientes deben pasar por la zona de temperatura de peligro lo antes posible. Debe recalentarlos a una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit, 74 centígrados por 15 segundos en menos de 2 horas. Si los alimentos no alcanzan esa temperatura en 2 horas, deséchelos. Debido al servicio de buffet, el mantenimiento correcto de los alimentos es algo importantísimo. Le voy a explicar las reglas generales que debe seguir para mantener seguros los alimentos. Revise la temperatura interna de los alimentos calientes y fríos con un termómetro calibrado que tenga el tipo de sonda apropiado. Los alimentos fríos potencialmente peligrosos se deben mantener a una temperatura interna de 41 grados Fahrenheit, 5 centígrados o menos. Los alimentos calientes potencialmente peligrosos se deben mantener a una temperatura interna de 135 grados Fahrenheit, 57 centígrados o más alta. Pero recuerde, nunca recaliente los alimentos en equipo que no esté diseñado para esto. Por ejemplo, no debe usar la mesa de vapor para recalentar alimentos. También debe revisar la temperatura de los alimentos por lo menos cada 4 horas. Si los alimentos no están a la temperatura correcta, los debe desechar. Si no quiere desperdiciar alimentos, haga lo que hago yo y revise la temperatura cada 2 horas para tener tiempo para medidas correctivas. Puede parecer básico u obvio, pero siempre debe cubrir los alimentos para protegerlos de contaminantes. Las tapas también ayudan a mantener la temperatura interna. Luego de manipular alimentos y cocinarlos correctamente, debe evitar que se contaminen antes de servirlos. Para esto, entrene correctamente a los empleados de cocina y meseros y establezca estándares y procedimientos para áreas de autoservicio. Entrene a los empleados para que sigan estos procedimientos al servir alimentos con seguridad. Al servir alimentos, los empleados deben usar utensilios limpios y sanitizados y deben limpiar utensilios distintos para cada alimento. Deben limpiarlos y sanitizarlos después de cada tarea. Además, los utensilios se deben limpiar y sanitizar por lo menos cada 4 horas y se usan continuamente. Tome todas las medidas para reducir el contacto de las manos descubiertas con alimentos cocinados o listos para comer. Los empleados deben manipular alimentos con tenacillas, papel para delicatessen o guantes. En ciertas jurisdicciones se permite el contacto de las manos descubiertas si hay normas y procedimientos escritos sobre la salud de los empleados, lavado de manos y otras prácticas de higiene. Por eso debe preguntar a la agencia reguladora local cuáles son los requerimientos en su jurisdicción.
También debe establecer prácticas seguras para manipular alimentos y hacer que las sigan todos los empleados. Todos deben manipular correctamente los vasos y platos. No deben tocar los platos, vasos o copas en las áreas que tienen contacto con los alimentos. Cuando un mesero manipule un plato, lo debe tomar por debajo o por una orilla. Las tazas se deben tomar por la oreja, los vasos y las copas por el medio o por la base. También deben tener cuidado y tomar los cubiertos y utensilios por el mango. Asegúrese de que el área para almacenar cubiertos esté dispuesta de manera que los empleados agarren los mangos, no las superficies que tocan los alimentos. Cuando los empleados saquen hielo, deben usar un cucharón para hielo o tenacillas. Y nunca deben sacar hielo con las manos ni sacarlo con un vaso o una copa porque estos se podrían romper o astillar. También es importante guardar los cucharones para hielo en un lugar limpio y no en el hielo. La última área de la que voy a hablar es el autoservicio. Lo digo por experiencia, los buffets y las barras de autoservicio son todo un reto, porque la mayoría de la gente no sabe lo fácil que es contaminar los alimentos. Gran parte de nuestro trabajo es proteger a los clientes de ellos mismos. La mejor manera de prevenir la contaminación en el área del buffet es que la supervisen empleados entrenados en seguridad de los alimentos. Debe seguir estas pautas para prevenir la contaminación y el abuso de tiempo y temperatura. Para la seguridad de los alimentos, use protectores contra estornudos o protectores para alimentos. Los protectores contra estornudos deben estar 14 pulgadas 36 centímetros sobre la mesa y los protectores para alimentos deben estar a 7 pulgadas 18 centímetros de los alimentos. También debe identificar todos los productos del buffet. Para esto debe poner etiquetas a todos los artículos de la barra de autoservicio. Por último, no se debe permitir que los clientes se sirvan por segunda vez en platos sucios ni usen cubiertos sucios en la barra de autoservicio. Como dije antes, hay mucho que aprender y mucho que supervisar. Entre más clientes hay, más atención hay que poner a todos los detalles. Y digo todos los detalles. A veces parece que debe poner un ojo en el tiempo y el otro en la temperatura. Y los ojos que tenemos en la nuca vigilan todo lo demás. Hay que entrenar bien a los empleados, son de gran ayuda para uno. Cada uno es como un par de ojos extra bien entrenados.